La mañana se abre paso con una luz fría sobre la colonia, y Begoña Montes camina hacia el dispensario con una calma forzada, sosteniendo el vientre como si quisiera protegerlo del mundo. Cada paso le recuerda que su cuerpo alberga una vida, y que esa vida la ata, la empuja y la desafía al mismo tiempo. En la sala de espera, el olor a desinfectante se mezcla con un murmullo contenido, y Begoña siente como el tiempo se espesa. No es miedo lo que la invade, sino una lucidez incómoda. Sabe que todo lo que ocurra a partir de ahora tendrá consecuencias que no podrá deshacer, por mucho que lo intente. Cuando la puerta se abre y aparece Luz Borrell, el reencuentro no necesita palabras inmediatas. Se miran con la complicidad de quienes han compartido silencios difíciles, y ese cruce de miradas basta para traer de vuelta a Barcelona, la distancia y las decisiones que no se tomaron a tiempo. Luz la invita a pasar con un gesto suave, y mientras prepara los instrumentos le habla de los laboratorios interesados en los productos que están desarrollando. No es una simple noticia profesional. Es una promesa de futuro que contrasta con la fragilidad del presente que ambas sienten latir en la habitación. Begoña escucha con atención, pero su mente se divide entre los avances científicos y la vida que crece dentro de ella. Cada dato técnico se convierte en una pregunta moral, cada oportunidad en una sombra de duda, porque sabe que el éxito también puede ser otra forma de encierro si se paga con libertad. Mientras tanto, en la tienda, Claudia se debate entre la risa nerviosa y la confesión necesaria. Frente a Carmen, admite su atracción por Salva con una mezcla de vergüenza y entusiasmo, como si pronunciarlo en voz alta lo volviera más real y más peligroso. Carmen la escucha sin juzgar, midiendo cada gesto, y juntas deciden interrogar al cantinero con una torpeza casi cómica. Sin embargo, cada intento se estrella contra respuestas evasivas, y Claudia siente que el deseo, cuando no encuentra salida, se vuelve una inquietud persistente que acompaña incluso al trabajo más rutinario. En otra casa, el ambiente es mucho menos ligero. Pablo Salazar camina de un lado a otro, incapaz de digerir la noticia sobre su hija. La decisión de Mabel de abandonar la universidad le parece una traición al esfuerzo y al orden que siempre defendió como pilares de la familia. Nieves intenta calmarlo, recordándole que la juventud también es búsqueda y error. Pero Pablo escucha solo a medias, atrapado en una idea de futuro que no admite desviaciones, convencido de que ceder sería aceptar una derrota personal imposible de asumir. Cuando Mabel Salazar regresa a Toledo, el reencuentro no trae alivio sino nuevas tensiones. Pablo le impone quedarse, negándole el regreso a Gerona, y la casa se convierte en un espacio de vigilancia, donde cada silencio pesa más que cualquier discusión abierta. Mabel asiente con los ojos húmedos, comprendiendo que su libertad ha sido momentáneamente confiscada. No discute, pero en su interior se gesta una determinación silenciosa, una promesa íntima de que esa imposición no será el final, sino apenas un obstáculo más en su camino. Por su parte, Tasio García comparte con Damián de la Reina los planes que ha elaborado para salvar la fábrica. Habla con la pasión de quien se juega algo más que un empleo, y Damián lo escucha con una atención que revela tanto esperanza como urgencia. El ofrecimiento de ayuda de Damián no es solo estratégico, es también un gesto de confianza que rompe viejas jerarquías. En ese intercambio, ambos sienten que el proyecto puede convertirse en una tabla de salvación, pero también en el detonante de nuevas confrontaciones inevitables. A la vez, Digna Merino y Begoña se encuentran con una realidad más cruda al ayudar a la amiga de Julia. Las heridas físicas son evidentes, pero lo que más duele es la historia que la madre de la niña se atreve a contar, marcada por la violencia y el abandono. Digna escucha con una mezcla de rabia contenida y ternura, reconociendo en ese relato ecos de muchas vidas silenciadas. Begoña, en cambio, siente que cada palabra golpea su propia experiencia, recordándole que proteger a los más vulnerables implica también enfrentarse a verdades incómodas. En el parque, lejos de miradas indiscretas, Chloe Dubois y Marta de la Reina comparten un momento de intimidad que no necesita gestos grandilocuentes. Basta la cercanía para que Marta perciba el cansancio emocional que Chloe intenta ocultar. Chloe le confiesa que en Brossard empiezan a cuestionar la idoneidad de Gabriel para liderar la empresa. No lo dice con alivio, sino con preocupación, consciente de que esa duda puede convertirse en una tormenta que arrastre a todos, incluidas ellas mismas. Marta siente el impulso de plantar cara a su primo, de romper el silencio y exigir explicaciones. Sin embargo, las palabras de Chloe la frenan. El miedo a que Gabriel desenmasque su vida íntima pesa como una amenaza latente, obligándola a medir cada movimiento con extrema cautela.
En otro punto de la colonia, Andrés de la Reina se reúne con Damián para compartir un descubrimiento inquietante. El detective Ángel Ruiz ha confirmado que Gabriel tiene una amante, y ese dato, tan humano como explosivo, se perfila como la grieta por la que podría caer todo su entramado. Andrés no celebra la noticia. La asume con una gravedad que revela cuánto le duele llegar a ese punto. Sabe que usar esa información implica cruzar líneas morales, pero también entiende que la pasividad ya no es una opción cuando lo que está en juego es el futuro de todos. Damián decide acudir a la fábrica para informar a Tasio sobre los avances con la naviera, intentando mantener el control en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la aparición inesperada de Gabriel de la Reina altera el equilibrio de inmediato, cargando el ambiente de una tensión casi física. El enfrentamiento entre Gabriel y su tío no es solo verbal, es la colisión de dos visiones opuestas del poder. Gabriel, con una frialdad calculada, expulsa a Damián de la empresa, dejando claro que no tolerará interferencias, ni siquiera de la sangre que lo une. Cuando Damián cruza la puerta, el eco de sus pasos resuena como un presagio. Tasio observa la escena con una mezcla de incredulidad y determinación renovada, consciente de que la batalla por la fábrica acaba de entrar en una fase más peligrosa y decisiva. Así, el día avanza entre promesas de progreso y amenazas veladas, tejiendo un entramado donde cada personaje carga con sus propias contradicciones. Nada queda resuelto, pero todo parece haber cambiado, como si la libertad que todos anhelan exigiera un precio cada vez más alto. Mientras la fábrica recupera un silencio incómodo tras la expulsión de Damián, el aire parece cargado de una electricidad que nadie se atreve a nombrar. Los pasillos, acostumbrados al ruido constante de máquinas y órdenes, guardan ahora un murmullo de miradas que se cruzan, conscientes de que algo profundo se ha quebrado sin remedio. Tasio permanece unos segundos inmóvil, asimilando lo ocurrido, y entiende que la decisión de Gabriel no es solo un gesto autoritario, sino una declaración de guerra encubierta. En su interior, la determinación se transforma en una urgencia práctica. El plan con la naviera ya no es una opción, sino una necesidad vital para sostener a quienes dependen de la fábrica. Al mismo tiempo, Andrés se retira con la sensación amarga de haber empujado los acontecimientos hacia un punto de no retorno. Sabe que la información sobre la amante de Gabriel puede convertirse en un arma devastadora, pero también teme que su uso termine por contaminarlo todo, incluso aquello que todavía considera justo. Damián, por su parte, camina despacio al abandonar el recinto industrial, como si cada paso fuera una despedida. La humillación pública no borra su lucidez. Entiende que el poder ha cambiado de manos y que la lealtad familiar ya no es un refugio seguro, sino un territorio hostil que exige nuevas estrategias. En la casa de los Salazar, el ambiente se vuelve irrespirable conforme avanza la tarde. Pablo intenta mantener la compostura, pero su rigidez se filtra en cada gesto, transformando la convivencia en una sucesión de silencios tensos. Para él, la obediencia es sinónimo de protección, aunque el resultado sea exactamente el contrario. Mabel observa desde su habitación la calle que conduce fuera de Toledo, preguntándose cuánto tiempo podrá soportar esa vigilancia disfrazada de cuidado. No siente arrepentimiento por sus decisiones, solo una tristeza serena al comprobar que su deseo de vivir de otra manera choca frontalmente con el miedo de su padre a perder el control. Nieves se mueve entre ambos con la paciencia de quien ha aprendido a amortiguar conflictos. Su intento de mediación no busca imponer razón, sino evitar una ruptura definitiva que sabe difícil de reparar. Sin embargo, incluso ella percibe que las heridas abiertas no sanarán con palabras suaves. En el dispensario, Luz continúa explicándole a Begoña los posibles acuerdos con los laboratorios, detallando plazos y expectativas. Pero más allá de los términos técnicos, lo que ambas sienten es una mezcla de ilusión y recelo. Cada avance profesional parece exigir un sacrificio personal que nadie les enseñó a calcular. Begoña asiente, pero su mente regresa una y otra vez a Gabriel y a la forma en que su presencia se ha vuelto opresiva. El latido del bebé se convierte en un recordatorio constante de que el tiempo no se detiene, y de que las decisiones aplazadas terminan imponiéndose con mayor crudeza. Mientras tanto, Claudia intenta concentrarse en su trabajo, pero la imagen de Salva reaparece con insistencia. La curiosidad no satisfecha se mezcla con una sensación de vulnerabilidad que la desarma, como si el simple hecho de sentir atracción fuera ya un riesgo que no sabe gestionar. Carmen la observa de reojo, comprendiendo que ese desasosiego es parte de un aprendizaje inevitable. No la presiona ni la aconseja,
consciente de que cada quien debe recorrer su propio camino emocional, incluso cuando ese trayecto esté lleno de dudas y tropiezos. En el parque, Marta regresa mentalmente a la conversación con Chloe, repasando cada palabra como si buscara un significado oculto. La posibilidad de que Gabriel pierda respaldo en Brossard despierta en ella una esperanza cautelosa, pero también el temor de que esa caída arrastre consigo secretos que preferiría mantener enterrados. Chloe, lejos de la serenidad que aparenta, siente el peso de una doble lealtad imposible de sostener. Sabe que proteger a Marta implica desafiar estructuras de poder que no perdonan la fragilidad, y que cualquier paso en falso podría exponerlas a un escrutinio despiadado. Al caer la noche, Digna regresa a casa con la historia de la madre herida resonando en su memoria. Reconoce en ese relato una repetición dolorosa de injusticias que creía superadas, y se promete no mirar hacia otro lado, aunque ello signifique enfrentarse a autoridades y normas establecidas. Begoña, al acompañarla, comparte ese compromiso silencioso. Ambas entienden que ayudar no siempre trae gratitud, pero sí una responsabilidad moral que no admite excusas. La solidaridad, en ese contexto, se convierte en un acto de resistencia frente a un mundo que normaliza el daño. En otro punto de la colonia, Gabriel repasa mentalmente el enfrentamiento con su tío, convencido de que la firmeza es la única forma de mantener el control. No percibe el temblor que recorre su entorno, ni las miradas que comienzan a cuestionarlo, porque su atención está centrada en conservar una autoridad que siente amenazada. La noche se cierra sobre la colonia con una calma engañosa. Bajo esa aparente quietud, las decisiones del día continúan expandiéndose, preparando un terreno donde alianzas, miedos y deseos chocarán con más fuerza. Nada parece estable, y la libertad, esa palabra tan repetida, se revela cada vez más esquiva. La noche avanza despacio sobre la colonia, y con ella llega una quietud que no trae descanso, sino una acumulación de pensamientos que nadie consigue ordenar. Las luces de las casas permanecen encendidas más tiempo del habitual, como si cada familia necesitara vigilar su propio silencio para que no se desborde. Begoña se sienta en la cama, con las manos apoyadas sobre el vientre, escuchando su respiración y la del bebé que crece dentro de ella. No llora ni se lamenta. Simplemente intenta comprender en qué momento su vida se convirtió en un terreno minado donde cada paso exige una cautela extrema. Recuerda las palabras de Luz sobre los laboratorios interesados, y por primera vez siente que el futuro profesional podría abrirle una puerta distinta. Sin embargo, esa posibilidad se enfrenta a la realidad de su matrimonio, a la sensación de estar atrapada en una estructura que reproduce viejos patrones de control con un lenguaje más refinado. En la fábrica, Tasio repasa mentalmente los detalles del plan que ha compartido con Damián. La expulsión del patriarca no ha frenado su convicción, pero sí ha elevado el riesgo. Sabe que convencer a los obreros será tan importante como negociar con la naviera, porque sin cohesión interna cualquier estrategia está condenada al fracaso. Los trabajadores, ajenos a muchos de los movimientos de poder, perciben el cambio en el ambiente. Se hablan en voz baja, comentan la actitud de Gabriel y la salida forzada de Damián, preguntándose qué consecuencias tendrá todo aquello para sus empleos y para la estabilidad que tanto les cuesta mantener. En casa de los Salazar, Mabel no consigue dormir. La imposición de quedarse en Toledo le pesa como una sentencia provisional, y aunque intenta racionalizarla, el sentimiento de injusticia se impone. Piensa en Gerona, en el curso de alfarería, en la vida que había empezado a construir lejos de las expectativas familiares. Pablo, en la habitación contigua, tampoco descansa. Su enfado se mezcla con una preocupación que no se atreve a reconocer. Teme que su hija se aleje definitivamente si afloja la presión. Para él, el control es una forma torpe de amor, aunque la distancia emocional que genera sea cada vez mayor. Nieves observa a ambos desde una posición incómoda, consciente de que su papel conciliador tiene límites. Se pregunta si su silencio no está contribuyendo a prolongar un conflicto que necesitaría un gesto más valiente para resolverse, pero el miedo a romper el equilibrio familiar la mantiene contenida. En otro punto de la colonia, Marta camina de un lado a otro del salón, repasando la conversación con Chloe. La advertencia sobre Gabriel no la sorprende, pero sí la obliga a plantearse hasta dónde está dispuesta a llegar. Sabe que enfrentarlo implica exponer no solo una mala gestión empresarial, sino también una intimidad que la sociedad no está preparada para aceptar. Chloe, desde su habitación, intenta convencerse de que la prudencia es la mejor aliada. Sin embargo, la duda persiste.
Proteger a Marta podría significar traicionar a la empresa que la envió, y esa contradicción amenaza con desbordar su aparente seguridad profesional. En la cantina, ya cerrada, Claudia recuerda la conversación con Carmen y la curiosidad frustrada por Salva. Le sorprende descubrir cuánto le afecta no saber, como si esa incertidumbre reflejara una necesidad más profunda de sentirse vista y reconocida en un entorno que suele invisibilizar las emociones. Carmen, por su parte, regresa a casa pensando en la fragilidad de los vínculos. Observa cómo el trabajo y las tensiones externas se infiltran en la vida cotidiana, erosionando lentamente la confianza y obligando a todos a redefinir sus prioridades. En la casa de Digna, el relato de la madre herida vuelve a resonar con fuerza. Digna se sienta a la mesa, consciente de que ayudar a esa familia no será un gesto puntual, sino un compromiso prolongado. La injusticia que ha escuchado despierta en ella una determinación que ya no admite aplazamientos. Begoña, al llegar, comparte ese sentimiento sin necesidad de palabras. Ambas comprenden que la protección de los más vulnerables no es un acto heroico, sino una responsabilidad constante que exige presencia, tiempo y, a veces, sacrificio personal. Mientras tanto, Gabriel permanece en su despacho, repasando informes y cifras con una concentración casi obsesiva. El enfrentamiento con Damián no le ha dejado espacio para la duda, pero sí ha activado una alerta interna. Sabe que las miradas empiezan a cuestionarlo y que la autoridad, una vez fisurada, rara vez se recompone del todo. La noche avanza y cada personaje queda atrapado en sus propios pensamientos, conscientes de que el amanecer no traerá respuestas inmediatas. Lo que sí traerá será la continuación inevitable de un conflicto que ya no puede ocultarse, y que amenaza con redefinir los límites de la libertad que todos buscan, aunque no siempre sepan cómo alcanzarla. El amanecer llega sin estridencias, pero con una claridad que obliga a todos a mirarse por dentro. La colonia despierta con un ritmo aparentemente normal, aunque bajo esa rutina se percibe una tensión nueva, como si cada saludo y cada gesto escondieran preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. Begoña se levanta temprano, sintiendo un cansancio distinto al habitual. No es físico, sino moral, una fatiga que nace de sostener demasiadas verdades al mismo tiempo. Mientras se prepara, acaricia el vientre con una mezcla de ternura y aprensión, consciente de que la maternidad se le presenta como un refugio y una responsabilidad que no admite medias tintas. En el camino hacia el dispensario, repasa mentalmente lo ocurrido el día anterior. La expulsión de Damián, las palabras de Luz, la historia de la niña herida. Todo se entrelaza en su pensamiento, formando un mosaico donde la injusticia no es un hecho aislado, sino un patrón que se repite con distintas máscaras. En la fábrica, los obreros retoman su trabajo con una disciplina marcada por la incertidumbre. Tasio recorre los pasillos observando los rostros cansados, consciente de que su plan solo tendrá sentido si logra transmitir confianza. No promete milagros, pero sí un compromiso firme de no abandonar la lucha cuando las dificultades arrecien. Algunos trabajadores lo escuchan con escepticismo, otros con esperanza contenida. Todos, sin embargo, entienden que el futuro inmediato depende de decisiones que se están tomando lejos de las máquinas, en despachos donde rara vez se considera el impacto humano de cada cifra. Andrés pasa la mañana revisando notas y conversaciones con el detective, intentando ordenar la información sobre Gabriel. No disfruta del papel que le ha tocado asumir, pero siente que alguien debe hacerlo si quiere evitar un daño mayor. La idea de utilizar la vida privada de su primo como arma le produce un conflicto interno que no logra resolver del todo. Cada dato nuevo refuerza su convicción de que el poder de Gabriel se sostiene en una imagen cuidadosamente construida. Andrés sabe que una sola grieta puede desmoronarla, pero también teme las consecuencias colaterales de provocar esa caída, especialmente para quienes están atrapados en su órbita. Marta, por su parte, se enfrenta a una mañana de decisiones silenciosas. La advertencia de Chloe resuena con fuerza, obligándola a calibrar cada movimiento. En su interior se libra una batalla entre el deseo de justicia y el miedo a la exposición, una lucha que refleja el peso de vivir en una sociedad que castiga la diferencia. Chloe intenta mantener la calma en sus comunicaciones con Brossard, ocultando las dudas que la asaltan. Sabe que la empresa espera resultados, no dilemas éticos, y que cualquier señal de debilidad puede volverse en su contra. Aún así, no consigue desprenderse de la preocupación por Marta, ni de la sensación de que protegerla implica asumir riesgos personales. En casa de los Salazar, la mañana se desarrolla en un silencio denso.
Mabel desayuna sin levantar la vista, mientras Pablo finge leer el periódico. Nieves observa la escena con tristeza, consciente de que la rigidez de su marido está empujando a su hija hacia un aislamiento que podría volverse irreparable. Mabel, lejos de resignarse, comienza a planear en silencio. Sabe que quedarse en Toledo no significa renunciar a sus aspiraciones, y esa certeza, aunque tenue, le devuelve una pequeña cuota de control sobre su vida. No confronta a su padre, pero tampoco abandona la idea de retomar su camino cuando encuentre la oportunidad adecuada. Digna dedica la mañana a organizar la ayuda para la familia de la niña herida. Contacta con conocidos, coordina visitas y recursos, y en ese proceso reafirma su convicción de que la solidaridad no puede depender de la buena voluntad ocasional. Para ella, actuar es una forma de resistir un sistema que normaliza el sufrimiento ajeno. Begoña la acompaña en esas gestiones, encontrando en la acción un alivio momentáneo a su inquietud. Ambas saben que el impacto de su ayuda será limitado, pero también que cada gesto cuenta en un entorno donde la indiferencia suele ser la norma. En el despacho, Gabriel revisa informes con gesto severo, intentando imponer orden a un escenario que se le escapa poco a poco. La expulsión de Damián le ha dado una victoria aparente, pero también ha despertado recelos que no puede ignorar. Siente que las miradas ya no son de respeto automático, sino de evaluación constante. A lo largo de la mañana, pequeños rumores comienzan a circular, alimentados por la incertidumbre y la desconfianza. Gabriel los percibe como un murmullo distante, convencido de que su autoridad es suficiente para silenciarlos. Sin embargo, en el fondo sabe que el control absoluto es una ilusión frágil. El día avanza con una normalidad engañosa, mientras cada personaje ajusta sus expectativas y temores. Nadie lo dice abiertamente, pero todos intuyen que las decisiones tomadas no tardarán en mostrar sus consecuencias, y que la libertad, lejos de ser un concepto abstracto, se está convirtiendo en una apuesta personal que exige valentía y renuncias. A medida que la tarde se instala sobre la colonia, las decisiones empiezan a adquirir un peso concreto. Nada parece urgente a primera vista, pero cada conversación, cada mirada esquiva, revela que el equilibrio es más frágil de lo que muchos quisieran admitir. Begoña siente cómo el cansancio del día se acumula en su cuerpo, aunque no es un agotamiento físico lo que la domina. Es la sensación de estar avanzando hacia un punto de inflexión sin poder detenerse, como si la maternidad la obligara a replantearse todas las certezas que creía haber construido con esfuerzo. Al sentarse a descansar, recuerda la serenidad de Luz al hablar del futuro profesional, y se pregunta si esa calma es aprendida o fingida. Para Begoña, la duda no reside en su capacidad como madre, sino en el entorno que rodeará a su hijo, un espacio donde el control y el miedo amenazan con sustituir a la protección genuina. En la fábrica, Tasio mantiene reuniones discretas con algunos compañeros de confianza. No busca adhesiones ciegas, sino comprensión y compromiso. Les habla de la naviera, de la necesidad de evitar el traslado de la producción y de la importancia de mantenerse unidos ante decisiones que podrían dejar a muchos sin sustento. Los obreros escuchan con atención, conscientes de que su futuro inmediato se está decidiendo en esos intercambios informales. Algunos expresan temores, otros se aferran a la posibilidad de un cambio real. Tasio entiende que la esperanza, cuando se gestiona con honestidad, puede ser una herramienta tan poderosa como cualquier contrato. Andrés vuelve a encontrarse con Damián, lejos de la fábrica, en un espacio donde la conversación puede fluir sin testigos. El golpe recibido no ha quebrado al patriarca, pero sí lo ha obligado a aceptar que el poder que ejercía ya no es incuestionable. Ambos reflexionan sobre cómo actuar sin precipitar una crisis mayor. La información sobre la amante de Gabriel vuelve a surgir en la charla, esta vez con mayor claridad estratégica. Andrés insiste en que no se trata de venganza, sino de frenar un comportamiento que considera peligroso. Damián escucha, consciente de que apoyar a su sobrino ya no es una opción viable, aunque la idea de exponerlo le resulte amarga. En otro punto de la colonia, Marta se enfrenta a una tarde de silencios compartidos con Chloe. La intimidad entre ambas no necesita palabras, pero sí decisiones. Marta siente el impulso de dar un paso al frente, de no esconderse más, aunque sabe que hacerlo podría tener un coste profesional y social difícil de asumir. Chloe, por su parte, se debate entre la lealtad a la empresa y la necesidad de proteger aquello que ha comenzado a sentir como propio. Le habla a Marta con cautela, pidiéndole tiempo, temiendo que una confrontación directa con Gabriel provoque una reacción imprevisible que las deje expuestas. Mientras tanto, en casa de los Salazar,
El clima no mejora. Mabel se encierra en su habitación para escribir, moldeando con palabras la frustración que no puede expresar en voz alta. Escribir se convierte en un acto de resistencia íntima, una forma de mantener viva la identidad que su padre intenta reconducir. Pablo percibe la distancia creciente, pero no sabe cómo abordarla sin renunciar a su postura. Se convence de que el tiempo acabará dándole la razón, sin darse cuenta de que ese mismo tiempo puede consolidar una brecha emocional difícil de cerrar. Digna continúa movilizando apoyos para la familia de la niña herida, enfrentándose a miradas incómodas y respuestas evasivas. No se desanima, al contrario, cada obstáculo refuerza su determinación de no permitir que el sufrimiento ajeno sea ignorado por comodidad o miedo. Begoña la acompaña en una de esas visitas y siente que la solidaridad compartida le devuelve una claridad momentánea. En esos gestos concretos encuentra un sentido que contrasta con la ambigüedad de su vida personal, recordándole que aún puede elegir cómo actuar frente a la injusticia. En el despacho, Gabriel recibe informes y llamadas que ya no suenan tan seguras como antes. Percibe una resistencia sutil, un cuestionamiento que se filtra en el tono de quienes le hablan. Aunque mantiene una fachada de control, en su interior se instala una inquietud que no logra sofocar. La tarde se cierra con una sensación de espera colectiva. Nadie sabe exactamente qué ocurrirá a continuación, pero todos intuyen que los movimientos realizados no quedarán sin respuesta. La libertad, una vez más, se revela como un concepto que exige decisiones incómodas, y cada personaje comienza a comprender que no habrá marcha atrás cuando llegue el momento de elegir. Al caer la tarde, la colonia parece respirar con dificultad, como si el aire mismo estuviera a la espera de un desenlace que nadie se atreve a pronunciar. Los sonidos cotidianos regresan, pero lo hacen de forma mecánica, sin la ligereza de otros días, arrastrando una sensación de provisionalidad que se ha instalado en cada rincón. Begoña vuelve a casa con pasos lentos, consciente de que el cansancio ya no es solo una señal física, sino una advertencia interior. Se sienta un momento antes de entrar, intentando ordenar pensamientos que se atropellan unos a otros, preguntándose hasta cuándo podrá sostener una vida que se mueve entre la esperanza y el temor constante. Dentro, el silencio le ofrece un espacio para escucharse. El bebé se mueve, y ese gesto diminuto se convierte en un ancla emocional que la obliga a pensar en decisiones concretas. No es solo su futuro el que está en juego, sino el de alguien que dependerá por completo de su capacidad para protegerlo. En la fábrica, Tasio convoca una reunión discreta con varios obreros al finalizar la jornada. No hay discursos grandilocuentes, solo una conversación franca sobre los riesgos y las oportunidades. Tasio percibe el miedo en los rostros cansados, pero también una voluntad de no rendirse que le da fuerzas para continuar. Algunos trabajadores expresan dudas legítimas, otros recuerdan promesas incumplidas del pasado. Tasio escucha a todos, consciente de que la confianza no se impone, se construye con hechos. Sale de la reunión sabiendo que el camino será arduo, pero también que no está solo en esa lucha. Andrés pasa la tarde revisando mentalmente cada paso que ha dado. La información sobre la amante de Gabriel pesa más de lo que esperaba, no por su potencial destructivo, sino por lo que revela, la fragilidad de un poder que se presenta como absoluto. Andrés entiende que el siguiente movimiento deberá ser preciso, sin margen para errores. Piensa en Damián, en la humillación sufrida y en la dignidad con la que ha aceptado el golpe. Esa imagen refuerza su convicción de que no se trata de una disputa personal, sino de poner límites a una forma de ejercer el poder que amenaza con devorar a todos. Marta y Chloe se encuentran de nuevo, esta vez en un espacio cerrado donde las miradas hablan más que las palabras. Marta siente la urgencia de no esconderse más, pero el miedo a las consecuencias sigue presente. Chloe intenta transmitir calma, recordándole que la prudencia no siempre es sinónimo de cobardía. Ambas son conscientes de que la relación que han construido existe en un terreno frágil, expuesto a juicios externos y a intereses empresariales que no toleran fisuras. Esa conciencia no las separa, pero sí las obliga a medir cada gesto con una cautela que desgasta. En casa de los Salazar, la noche cae con una tensión contenida. Mabel guarda sus escritos en un cajón, como si proteger esas palabras fuera proteger una parte esencial de sí misma. Siente que su identidad se fortalece en silencio, lejos de la aprobación paterna que no llega. Pablo, por su parte, observa el reloj con impaciencia, convencido de que el orden terminará imponiéndose. No percibe que su rigidez está empujando a su hija hacia una independencia emocional que no podrá controlar, aunque el precio sea una distancia cada vez mayor.
Digna recibe noticias sobre la familia de la niña herida y confirma que necesitarán apoyo prolongado. No se sorprende, al contrario, lo asume como una consecuencia natural de haber decidido implicarse. Para ella, la justicia no es un ideal abstracto, sino una práctica diaria que exige constancia. Begoña la escucha y siente que ese compromiso le ofrece una brújula moral. En medio de la confusión, ayudar a otros le permite reafirmar quién es y qué valores no está dispuesta a negociar, incluso cuando su propia vida se tambalea. En el despacho, Gabriel revisa documentos con una atención que roza la obsesión. Percibe una resistencia silenciosa en su entorno, una falta de entusiasmo que no puede atribuir al azar. Aunque mantiene el control aparente, la inquietud se filtra en cada gesto, recordándole que el poder absoluto rara vez es tan sólido como parece. La noche avanza y, con ella, la certeza de que los movimientos realizados no quedarán sin respuesta. Cada personaje, desde su propio espacio, se prepara para afrontar las consecuencias de lo vivido, consciente de que la libertad, en este punto, ya no es una promesa lejana, sino una decisión inminente que exigirá valor y renuncias. La noche termina de envolver la colonia con una quietud engañosa, esa calma que no trae descanso sino una vigilancia silenciosa. Las casas permanecen a oscuras, pero en su interior las conciencias siguen despiertas, repasando cada gesto del día como si buscaran anticipar un futuro que se resiste a revelarse. Begoña permanece sentada junto a la ventana, dejando que el aire frío le despeje la mente. El embarazo, lejos de darle certezas absolutas, la obliga a mirarse con una honestidad nueva. Sabe que no puede seguir posponiendo decisiones fundamentales, y que la protección que desea para su hijo pasa, inevitablemente, por recuperar su propia libertad interior. No piensa en huir ni en gestos dramáticos, sino en límites. Comprende que el amor no puede construirse sobre el control, y que el miedo disfrazado de seguridad es otra forma de violencia. Esa revelación no la tranquiliza, pero sí le da una claridad que no había sentido antes. Andrés, en su casa, repasa mentalmente la conversación con Damián y las pistas reunidas por el detective. No se siente un vencedor, sino un hombre cargando con una responsabilidad incómoda. Sabe que el siguiente paso puede provocar un terremoto, pero también que la inacción permitiría que el daño se extienda sin freno. La figura de Gabriel se le aparece como un reflejo distorsionado del poder familiar, y Andrés entiende que enfrentarlo no es solo una cuestión personal, sino una forma de proteger a quienes no tienen voz. Esa convicción le permite aceptar el coste emocional de lo que está por venir. Marta se recuesta en el sofá, agotada por la tensión constante. Piensa en Chloe, en la fragilidad de un vínculo que crece en un entorno hostil, y en el precio que ambas podrían pagar por no esconderse. La duda la acompaña, pero ya no como un freno absoluto, sino como una advertencia que no anula el deseo de avanzar. Chloe, desde su habitación, observa el techo con los ojos abiertos. La lealtad empresarial y la lealtad personal se enfrentan en su interior sin ofrecer una salida clara. Por primera vez, se permite admitir que quizá ninguna decisión será completamente segura, y que elegir también implica aceptar la posibilidad de perder. En la fábrica, el silencio nocturno parece contener las voces de los obreros que durante el día expresaron miedos y esperanzas. Tasio, al recordar la reunión, siente el peso de la responsabilidad que ha asumido. No se considera un líder natural, pero entiende que alguien debe sostener la incertidumbre cuando el futuro de muchos depende de ello. Damián, lejos del poder que ejerció durante años, reflexiona sobre su legado. La expulsión de la empresa no lo ha derrotado, al contrario, le ha permitido observar con distancia los errores cometidos y las estructuras que ayudó a crear. Esa lucidez tardía no borra el pasado, pero abre la posibilidad de una reparación distinta. En casa de los Salazar, Mabel duerme con dificultad, aferrada a la certeza de que su identidad no puede ser negociada. Pablo, en la habitación contigua, cree escuchar ese movimiento nocturno y se pregunta, sin atreverse a admitirlo, si su rigidez no está empujando a su hija hacia una distancia irreversible. Digna, antes de acostarse, repasa mentalmente las gestiones pendientes para ayudar a la familia vulnerable. No se siente heroína ni mártir, solo una mujer que ha decidido no apartar la mirada. Ese compromiso, sencillo y constante, le ofrece una paz que no encuentra en otros ámbitos de su vida. En el despacho, Gabriel permanece despierto más allá de la medianoche, revisando documentos que ya conoce de memoria. La sensación de control que tanto valora empieza a resquebrajarse ante la evidencia de una resistencia silenciosa.
No percibe aún la magnitud de la amenaza, pero intuye que algo se mueve a sus espaldas. La noche se cierra definitivamente, dejando tras de sí una colonia suspendida en la expectativa. Ninguna historia queda resuelta, pero todas avanzan hacia un punto de tensión máxima. La libertad, ese ideal que da nombre a tantas luchas, se presenta ahora como una elección ineludible, una frontera que cada personaje deberá cruzar sabiendo que, al hacerlo, nada volverá a ser igual.